Independencia de las 13 colonias. El proceso revolucionario que se gestó en América del Norte, en el litoral del Océano Atlántico, hacia la segunda mitad del siglo XIX, fue encabezado por los habitantes de las 13 colonias inglesas, como respuesta a las medidas políticas y económicas que impuso el rey Jorge III de Inglaterra. Aunque las 13 colonias pertenecieron al Reino Unido y estaban gobernadas por Jorge III, contaban con una asamblea elegida por los propios colonos, y esto significó que el Reino Unido no tenía un control directo sobre ellos. Francia e Inglaterra querían expandirse y tuvieron un conflicto armado conocido como la Guerra de los 7 años. Con el apoyo de los colonos, las tropas británicas vencieron a las francesas y por esa razón Francia tuvo que ceder a Inglaterra la región de Canadá y a España la región de Luisiana. Inglaterra no solo tuvo una porción de territorio cuyo control deseaba ejercer aún en contra de las ambiciones e intereses de los colonos, pero ésta también heredó un déficit financiero que quiso sanear mediante la imposición de medidas políticas y económicas que afectaban a los colonos. Estas medidas impuestas por Jorge III, medidas económicas y políticas, únicamente son impuestas en las 13 colonias, no así en Inglaterra. En la proclama de 1763 se impide el acceso a los territorios ganados en la guerra a fin de limitar que los colonos pudieran expandirse y crecer así sus ambiciones. También disminuir con este impedimento el enfrentamiento con los aborígenes e implementar una administración más rígida. Se prohibió también el comercio con las tribus que estaban establecidas en las fronteras. En el año 1764, conocida como la Ley del Azúcar, en la cual se prohibía la compra del azúcar a los franceses. Esta situación produjo una reducción a la mitad de las importaciones, y lo que llama la atención es que esa melaza producida en las Indias occidentales era mucho más cara que aquella melaza producida en las zonas extranjeras. En el año 1774 se reafirma la ley del territorio, por el cual la corona redefinió los límites territoriales. Pero la gota que colmó el vaso fue la ley de timbre aprobado por el Parlamento en 1765. Este impuesto consistía en un sello que debía imprimirse en los testamentos, documentos legales y cualquier otro documento. Este impuesto también recaía sobre los periódicos, los panfletos, hasta en los juegos de naipe. También se estableció la ley de hospedaje. Los colonos tenían que hacerse cargo de la manutención de las tropas británicas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que tenían que proporcionar todo lo necesario para que los soldados puedan sobrevivir. En el año 1770, un grupo de soldados ingleses dispara a un grupo de colonos que estaban protestando por estas leyes impuestas, ¿sí? Entonces, este disparo del grupo de soldados, ¿sí?, provocaron la muerte de 5 colonos. Desde ese momento, este pueblo de las colonias comienza a tener el deseo de independizarse. Con la ley del té, surgida en 1773, cuando el Parlamento se aprueba esta ley que otorga a las compañías británicas el monopolio de la venta de este producto, desplazando a los vendedores locales. Es así que un grupo de
colonos disfrazados de aborígenes suben a los barcos que tenían estas cargas de té y comienzan a arrojarlas al agua. En represalia, la metrópolis cerró el puerto y declaró que el gobierno británico desde ese momento se haría cargo de las colonias en su totalidad. Pero en el año 1774, durante el primer Congreso Continental, ¿sí?, se aprueba la Declaración de Derechos y Agravios. Se reconoce el derecho del Parlamento a regular el comercio, pero se defiende el derecho de las colonias a manejar sus asuntos internos sin la intervención del gobierno imperial. En el año 1775 se llevó a cabo el segundo Congreso Continental, donde se tomó la decisión de luchar por la independencia de las 13 colonias. En la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos se anuncian varios derechos y uno de ellos es: todos los hombres son iguales por naturaleza y por tanto tienen los mismos derechos. Cuando el gobierno atenta contra estos derechos, el pueblo tiene la facultad, la obligación de abolirlos y derrocarlos. En el año 1776, el 4 de julio, los congresistas, representantes de las 13 colonias, proclamaron el acta de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América. El enfrentamiento armado concluyó con la derrota del ejército británico en el año 1778, lo que obligó a Inglaterra a reconocer formalmente la independencia de los Estados Unidos de América en el Tratado de París, firmado en septiembre de 1783. Estados Unidos tiene su primer presidente. En el año 1787 se redacta la Constitución y se declara a los Estados Unidos de América como una república federal y democrática, con un gobierno central de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos es una democracia. La independencia de las 13 colonias es un hecho visto por todo el mundo y con mucha atención, ya que marca un camino para seguir. En América del Sur se producen revueltos a causa de invasiones que, a pesar que éstas no van a tener un pensamiento independentista, ¿sí?, va a ser de gran peso en el momento de tener en cuenta como antecedentes que van contra la monarquía absolutista española.